Como te comentamos al inicio, en nuestra última media hora teníamos la entrevista al doctor Fernando Pitozzi, investigador principal de CONICET, director del grupo de investigación en Fundación Instituto Leluar, coordina un consorcio de investigación en células madres y plataforma de reprogramación celular y es miembro de la Comisión Asesora en Terapias Celulares y Medicina Regenerativa en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Argentina. Doctor Fernando Pitozzi, Norberto Blanco desde Conciencia Médica le habla. ¿Qué tal, Norberto? Encantado. ¿Cómo están? ¿Qué tal, doctor? Bien, bien. Muy bien. Bueno, lo convocamos un poco para aclarar un poco, que nos hable sobre células madres, qué es lo que hay nuevo, qué se puede hacer, y empezar para aclarar a nuestra audiencia qué son las células madres. Bueno, primero gracias por la convocatoria. Las células madres son un tipo particular de células, por ejemplo, que están en nuestro organismo, que son las células madre adultas, que tienen la capacidad de hacer más de sí mismas, pero al mismo tiempo de convertirse en células más especializadas, como por ejemplo las células que están en la sangre o las que están en la piel. O sea que nosotros tenemos en el organismo adulto ciertas regiones en donde están estas células madre adultas que van regenerando distintas partes del cuerpo todo el tiempo. Para que tengan una idea, hay por ejemplo un tipo de célula sangre que es el neutrófilo, que se renueva de a 1 millón de células por segundo, y eso está originado en las células madre médula ósea. Por otro lado, hay células madre de otro tipo que se llaman embrionarias, que provienen de la unión del óvulo con el espermatozoide, y que al poco tiempo de ser fecundado ese óvulo, se forma una estructura que tiene estas células madre embrionarias que dan origen a todo el cuerpo. En el adulto, en las células madre adultas, los que hacen son diferenciarse o especializarse cada una en el tejido en que está. En cambio, las células madre embrionarias dan origen a todos los tejidos del cuerpo, son las que originaron a todos nosotros en su momento. O sea, una célula madre tiene la potencialidad de producir cualquier tipo de órgano, digamos. La célula madre embrionaria tiene la potencialidad de producir cualquier tipo de órgano, y una célula madre adulta tiene la potencialidad de producir células del órgano donde está residiendo. Bien. Está más limitado. O sea, la célula madre embrionaria es como que puede seguir cualquier tipo de carrera y terminar siendo médico, abogado o claro, ingeniero. En cambio, la célula madre adulta ya tiene una especialización previa. Claro, ya es médico y ya va a hacer alguna especialidad, digamos. Claro, ya está haciendo una residencia en cirugía. Claro. Ahora, todo el mundo un poco piensa que son las panaceas, y uno muchas veces escucha que ofrecen tratamientos y terapéuticas para distintos tipos de enfermedades con las células madres. Entonces, ¿eso qué tiene de cierto? Bueno, lo que es cierto es el potencial de las células madre. Lo que no es cierto es que en este momento haya terapias nuevas aprobadas con esas células madre. Entonces, esta distinción, que puede llegar a ser, puede resultar semántica, en realidad ha creado muchas expectativas y un nicho para clínicas inescrupulosas que están ofreciendo tratamientos con células madre experimentales, en el mejor de los casos, como si fueran establecidos. O sea, basándose en la promesa y en el potencial que tienen estas células, ofrecer tratamientos que no son tales. Bien. ¿Eso pasa en nuestro país también? Eso tenemos ciertos datos de que no solamente pasa en Argentina, sino que pasa en todo el mundo. Hay un término ya que se refiere a esta oferta ilícita que normalmente se da por internet, que es el turismo de células madre, en donde, por ejemplo, se ofrece un tratamiento en general son enfermedades altamente discapacitantes, son muy graves, con familias muy vulnerables a cualquier tipo de oferta de este tipo, y se ofrece ese tratamiento junto a un pasaje, una estadía en el lugar donde está esta clínica alojada, ¿no? Doctor Pitozzi, muy buenas tardes. Habla con Nicolás Rodríguez. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Quería preguntarle, ya que estamos hablando de los otros tratamientos que se ofrecen en muchas partes del mundo, últimamente vemos que en China se lo ve como el lugar donde más tratamientos se hacen, hay una gran oferta, ya sea por internet, y ahí vemos que muchas veces es una mentira, es un engaño. ¿Qué pasa con el caso de China?
Bueno, el caso de China es un poco emblemático en el sentido de, como decías recién, del número de ofertas que están siendo propagadas desde ese país, y porque aparte parecería que hay cierta idea de que en China podría llegar a estar el tratamiento que esa familia altamente vulnerable y con una gran cuota de sufrimiento por ese paciente que está con una enfermedad incurable o con muy alta discapacidad podría encontrar en algo que parece lejano, que parece que podrían tener una solución que la medicina occidental no está otorgando. Lo que está ofreciendo China o estas clínicas son tratamientos occidentales, o sea, son tratamientos de trasplante de médula ósea en general, son tratamientos de trasplante de células madre adultas, que en la mayoría de los casos, o por lo menos los que nosotros estamos viendo en Internet, y que hemos detectado en la Comisión de Terapias Celulares y Medicina Regenerativa del Ministerio de Ciencia, sí, no tiene ningún tipo de asidero científico, y ya ha habido lamentablemente casos de pacientes y de menores que han sufrido este tratamiento y han perecido en la clínica. Entonces, el tema con China es justamente esto de que los hace un poco como inalcanzable y que lamentablemente la mayoría de las familias se dan cuenta en qué se metieron cuando están allá. Claro, y muchas veces vemos que se ofrecen tratamientos contra el Parkinson, por ejemplo, que si bien tengo entendido, cura todavía no hay. Y te lo venden como una cura para el Parkinson utilizando células madre todavía no hay mucha investigación que se está haciendo. Yo creo que estamos mucho más cerca de lo que algún día yo pensé, porque en nuestro laboratorio trabaja en Parkinson, pensé que podíamos llegar a estar, pero lo cierto es que este no es un tema de China a nivel estatal, porque por ejemplo el Ministerio de Salud de China ya alertó contra estas clínicas, ya ha puesto en un comunicado oficial y en revistas de alto impacto científicas de alto impacto, que este tipo de tratamientos son experimentales y que ofrecen un gran riesgo a la salud del paciente que se está ofreciendo para este tipo de tratamiento. O sea que ellos lo llaman riesgo grado 3. Así que oficialmente estas clínicas están condenadas aún dentro de China. Mira. Hola Fernando, Gabriela Costa, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Fernando, ¿existe una ley que reglamente la utilización de estas células madres? En Argentina no hay una ley que reglamente la utilización. Lo que hay son reglamentaciones que tienen un peso menor a nivel jurídico, emitidas por el Ministerio de Salud de la Nación, y que básicamente otorgan al INCUCAI, que es el organismo que regula el tema de ablación y trasplante, otorgan al INCUCAI la facultad para regular este tema. Entonces lo que hay son regulaciones, por ejemplo, en los bancos de sangre de cordón umbilical o placenta, y también en todo lo que es tratamiento experimental, en donde queda claro que todo tratamiento que no sea el trasplante de médula ósea para enfermedades de la sangre, que eso sí es un tratamiento establecido y eso lo paga la obra social, y hace más de 40 años que se realiza con cierta eficacia y seguridad, salvo ese tipo de tratamientos, el resto de los tratamientos con células madres son experimentales y tienen que pasar por un arduo proceso que lamentablemente es lento y costoso, que es el ensayo clínico, pero que es la única forma de que esa idea genial que tuvo alguien en el laboratorio pase por los controles necesarios para que los pacientes, cuando están recibiendo ese tratamiento experimental, lo reciban de la manera más segura posible, y que al final de ese ensayo clínico, de ese tratamiento, de esa experimentación que se hace en la clínica, uno puede decir, bueno, este tratamiento te puede servir a mucha gente. Claro. Esto lo puede expandir a una población de pacientes mucho más grande que la que participó del ensayo clínico. Buenas tardes, doctor Pittossi, le habla Miguel San Giovanni. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal? Una pregunta, ¿cuáles son las líneas hoy de investigación concretas que estamos con el tema de células madres, que podemos tener algún tipo ya de utilización práctica en un relativo corto tiempo, si es que hay alguno?
Bueno, lo del tiempo siempre, me alegra que haya usado el término relativo, porque obvio, siempre para los pacientes y las familias siempre es mucho tiempo, y para los investigadores siempre es como poco, ¿no? Pero básicamente primero tendría que hablarles de un nuevo tipo de células madre, que es la célula madre reprogramada, que es lo que fue la causa de que le dieron el premio Nobel de Medicina o Fisiología el año pasado al doctor Yamanaka en Japón. El doctor Yamanaka lo que pudo conseguir fue identificar 4 genes que convierten una célula de un organismo adulto, o sea, por ejemplo, una célula de la piel, en una célula madre con las mismas características de una célula madre embrionaria, o sea que puede dar origen a cualquier tipo de célula. Esta tecnología lo que permite en el laboratorio es, de una célula de la piel, obtener, por ejemplo, neuronas. ¿Sí? Sí. Esto obviamente abre muchas posibilidades terapéuticas y también de investigación, porque se están haciendo modelos de enfermedades utilizando esta tecnología a partir de células de la piel de pacientes, enfermedades antes que no podían ser estudiadas. A nivel terapéutico hay un ensayo clínico aprobado en Japón para lo que es la degeneración macular, utilizando estas células derivadas de células madre reprogramadas. Ese es un ensayo clínico que se llama ensayo clínico piloto, es con muy pocos pacientes, y a partir de esos resultados empezaría un ensayo clínico tradicional. Ellos dividen lo que es investigación clínica de lo que es un ensayo clínico, y después de ese ensayo clínico entonces hay que pasar 3 fases, 1, 2 y 3, hasta que haya un tratamiento aprobado. Ese es uno de los tratamientos que están más cerca, o sea que ya está en la clínica, pero no quiere decir que esté disponible a los pacientes, sino que empezó la investigación en la clínica. Claro. Precisamente hoy hablamos de ACV, por este caso resonante que tuvimos, y leímos algo que hay algunas líneas en ACV, ¿no? También. Sí, en realidad esto, lo que traje de las células reprogramadas es como lo que abre más esperanzas. Claro. Pero en cuanto a ensayos clínicos, con células madre hay muchas enfermedades que están siendo probadas a nivel experimental con ensayos clínicos controlados. Uno es accidente cerebrovascular, y de hecho hay un ensayo clínico aprobado para el INCUCAI entre Argentina y Brasil, utilizando células madre de médula ósea justamente para tratar de paliar los efectos en el cerebro de este accidente cerebrovascular. Así que, por ejemplo, para accidente cerebrovascular sí se está estudiando, y vuelvo a repetir, este es un estudio clínico, no es un tratamiento, y también hay estudios que tienen que ver con utilización de células madre para regenerar piel y hasta cartílago. Eso es en Argentina. Después, en todo el mundo hay muchas enfermedades que se están tratando de obtener información clínica para tener verdaderamente un tratamiento novedoso al final de esa investigación. Todos estos tratamientos que están en la fase de investigación, obviamente para el paciente no reportarían ningún costo, ¿verdad? No, esa es una de las reglas de oro que siempre tratamos de difundir, que salvo que el tratamiento sea aprobado, como es el caso de las terapias médula ósea o de células madre médula ósea para enfermedades de la sangre, cualquier tipo de tratamiento experimental es gratuito por definición, porque el paciente está poniendo en riesgo, más allá de que tenga una patología, hay un riesgo para la salud de ese paciente. Claro. Entonces, toda la normativa internacional indica que no es cobrable, o sea, no es a título oneroso. Entonces, ante un tratamiento experimental en donde una familia o un paciente va golpeando puerta en puerta y los médicos les ven diciendo lamentablemente no hay tratamiento, si hay alguien que le dice sí, yo tengo algo, yo te puedo curar, la primera, por lo menos, sospecha o duda que tiene que surgir es cuando se pide dinero para ese tratamiento. Claro. Doctor, ¿y se han encontrado con algunos grupos que se opongan a estos tratamientos argumentando que se pone en juego una cuestión ética a la manipulación de células madre? Una cuestión ética, estamos hablando de células madre embrionarias. Sí. Normalmente la cuestión es, usted me dice,
para utilización de células madre embrionaria o la utilización de tratamientos en enfermos que no tienen otro tipo de tratamiento? No, la utilización de células madre. Así es, bueno, los tratamientos con células madre adultas no escuché ningún tipo de controversia ética, y tampoco con las células madre reprogramadas, porque también derivan de células adultas. Siempre hay un tema de bioética en el tema de células madre embrionarias, porque estas provienen de los óvulos fecundados, que normalmente lo que sucede es que se utilizan óvulos fecundados de descarte de clínicas de fertilización para obtener estas células madre embrionarias. Y estas células madre embrionarias son la fuente en los laboratorios de otro tipo de células más especializadas, porque las células madre embrionarias no es que curan nada. De hecho, si uno inyecta células madre embrionarias en algún organismo, lo que genera es un tumor. Así que justamente uno de los objetivos es usarlas de fuente de otras células, pero no usarlas per se, porque dan un tumor al ser inyectadas. Claro. Pero las creencias y las personas que tienen creencias religiosas o de algún otro tipo, que piensan que un óvulo fecundado es una persona, al extraer células madre embrionarias de ese óvulo o de la estructura que genera el óvulo fecundado, estaríamos ante la desaparición de esa persona. Sí. Entonces, eso es lo que crea el dilema ético, que se contrapone a la necesidad de terapias que vengan de ese tipo de células, que también es una necesidad real. Bueno, doctor Pittossi, la verdad que es muy claro en todos los conceptos. Por último, si alguna persona que le ofrecen algún tratamiento quiere consultar con alguna entidad, ¿los puede hacer con ustedes en la comisión asesora? Sí, cómo no. Primero está en la página del Ministerio, dentro de las comisiones asesoras está la Comisión Asesora de Terapias Celulares y Medicina Regenerativa. Hay un mail de contacto que es cacm@mincit, milatina.ncyt.gov.ar, y ahí podemos recibir todas las consultas, que si no los médicos que están actuando en la comisión no conocen la respuesta, seguramente conocemos especialistas en Argentina. Y le van a tratar de dar la solución al paciente. ¿Cómo? Y le van a tratar de dar la solución, o al menos orientarlo en lo que él está preguntando. Sí, porque las preguntas son bastante crudas, en el sentido que hay gente que tiene que decidir entre vender su departamento, su casa o su auto para ir o tomar un tratamiento con células madre experimental en alguna parte del mundo, y bueno, lo que nos piden normalmente es si hay algún tipo de indicio de que eso pueda llegar a valer la pena, porque claro, la verdad que cualquier persona en una situación tan desesperante es capaz de hacerlo. Claro. Entonces, de alguna forma nuestro consejo depende un poco de lo que están preguntando, pero es de dar la evidencia científica que indica que ese tratamiento puede llegar a ser experimental, o ya es un tratamiento establecido en alguna parte del mundo. Bueno, doctor Pittossi, muchísimas gracias por su tiempo y por su contacto. No, gracias a ustedes por llamar. Gracias. Gracias.